Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy abrimos la muga al debate parlamentario con tres fuerzas, en este caso Podemos, Aldugu, Geroa Bai y Unión del Pueblo Navarro. Finalmente, el Partido Socialista no podrá estar hoy con nosotros, ya que su máxima responsable, María Chivite, ha tenido un problema que le impide estar en este debate parlamentario. Hoy queremos hablar de las relaciones entre Navarra y el País Vasco. De esto se ha hablado tanto en el Parlamento vasco como en Navarra, y precisamente la Junta de Portavoces de nuestro Parlamento rechazaba el lunes dos declaraciones institucionales de UPN y Partido Popular para posicionarse en contra de la propuesta del PNV en una ponencia en el Parlamento de la CAP para que el Estatuto Vasco abra vínculos políticos con Navarra. ¿Cómo deben ser esas relaciones entre nuestra comunidad y la comunidad vecina? Además, hoy tenemos tertulia y debate parlamentario acerca de otro asunto: la presencia de los anuncios de contactos, anuncios de prostitución en la prensa o en los medios de comunicación. ¿Hasta cuándo y por qué se mantienen? ¿Deben las instituciones políticas pronunciarse de forma rotunda acerca de este asunto? Además, vamos a salir del ámbito político para disfrutar del tiempo de carnaval. Ayer estuvimos en Alsasu, ahí lo ven, con los momochorros como principales protagonistas del carnaval rural de la localidad cabecera de Sakana. Ahí tenemos a los personajes más destacados y los emplazamientos también primordiales, y también, por supuesto, hablaremos del carnaval de Lanz, otro de los grandes momentos festivos en nuestra comunidad. Todo esto a partir de ahora en La Muga. Posicionamientos políticos los que vamos a escuchar hoy en nuestra tertulia parlamentaria. Hoy está con nosotros el parlamentario Rubén Velasco, de Podemos Aldugu. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias por estar aquí. También nuestro saludo para Sergio Sayas, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por estar aquí, por supuesto, como siempre. Geroa Bai, Koldo Martínez, ¿qué tal, Koldo? Muy buenas noches. Estupendamente, Amaya. Gracias, Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Decíamos al principio que hoy María Chivite iba a estar con nosotros, pero ha tenido un pequeño problema con su vehículo, nada de crucial importancia, pero a última hora ha declinado la invitación. Por supuesto, le esperamos próximamente. Y abrimos el debate haciendo referencia a las relaciones Navarra-País Vasco. Estatuto vasco que plantea abrir vínculos con Navarra. Posiciones claras, UPN y Partido Popular, que rechazan este planteamiento del PNV. Comenzamos, por tanto, con usted, señor Sayas. Pues una obsesión que ya venimos viendo históricamente con nuestra comunidad y una falta de respeto, una vez más, a esta tierra. Y yo creo que el mensaje más claro que tenemos que decir al PNV y a los responsables del País Vasco es que dejen en paz a Navarra ya, que los navarros tenemos el derecho de decidir nuestro presente y nuestro futuro en libertad. Y que, por tanto, oiga, que en la comunidad vecina se dediquen a regular las cuestiones que afectan a los vecinos de la comunidad vecina y que dejen a los navarros que regulemos nuestras cuestiones. Por tanto, me parece una falta de respeto a esta comunidad que en el Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca se incluya a Navarra, porque Navarra no es el País Vasco y ya está bien de llevar las obsesiones nacionalistas a las instituciones. Y me parece muy poco saber lo que se es como gobierno, cuando el gobierno de Navarra no ha plantado cara a esto, no ha defendido la realidad institucional ante ese proceso que se está haciendo en el País Vasco, pero claro, como es el PNV del que estamos hablando y el PNV es el partido de la presidenta del gobierno, pues claro, la presidenta ha tenido una posición muy poco contundente y desde luego no a la altura de lo que representa, que es a todos los ciudadanos navarros. Regionalistas y populares se van en esta misma línea. El Partido Socialista se ha abstenido en esta cuestión, pero quienes lo tienen claro en cuanto a esa relación diferente
debate Navarra-País Vasco son Geroa Bai, Podemos y EH Bildu, además de Izquierda-Esquerra. Señor Martínez, ¿por qué ese cambio en el estatuto y esa apertura de vínculos a Navarra? ¿Qué se pretende? Bueno, esto, en fin, los documentos que han generado esta polémica o esta mini polémica o este simulacro de polémica más bien que está teniendo lugar en el Parlamento de Navarra, porque en la sociedad de Navarra no, está en relación con la creación de una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, autogobierno sobre la comunidad autónoma del País Vasco, y en esa ponencia pues todos los partidos han presentado cada uno los documentos que consideraba pertinentes. El Partido Nacionalista Vasco ha presentado el suyo, en el que efectivamente se hace mención a la Comunidad Foral Navarra y también a las tres provincias del otro lado de la frontera, lo que bueno, algunos llamamos Iparralde, en fin. Y por cierto, estas menciones se repiten también en los documentos de algunos otros partidos, y es una ponencia en la que libremente, sin ningún tipo de imposición a nada, ni a nadie, bueno, pues se debatirán estos documentos. Yo no lo considero ninguna falta de respeto. El Partido Nacionalista Vasco en concreto tiene su ideología, una ideología de un partido absolutamente democrático desde hace muchísimos años, y todos sabemos cuál es la ideología del Partido Nacionalista Vasco, y lógicamente tiene todo el derecho del mundo a defenderlo. Hay un respeto institucional total en lo que yo he podido leer de los distintos documentos que se presentan, y desde luego todos ellos hablan de que Navarra será lo que la ciudadanía navarra libre y voluntariamente decida. Claro, por cierto, nunca se incluye a Navarra en eso. Se menciona a Navarra, pero no se incluye, señor Sayas. Y sí quería decir otra cosa, y es que Navarra es una comunidad muy específica. Fíjese usted que hasta en la Constitución española hay una disposición transitoria cuarta en la que se abre la posibilidad de que Navarra entre a formar parte junto con la comunidad autónoma del País Vasco en una comunidad única. Por lo tanto, es una diferencia y una diferenciación que está admitida en la propia Constitución española, y que quienes votaron a favor de la Constitución española, pues lógicamente darán por buena. Y también quiero decir otra cosa. El Partido Nacionalista Vasco no es un partido foráneo a esta comunidad. El Partido Nacionalista Vasco es tan navarro o más que algunos otros, lleva trabajando en esta comunidad desde su creación, y por cierto, en este momento la voluntad de la ciudadanía ha querido que algunos miembros del Partido Nacionalista Vasco estén en este momento gobernando Navarra, porque también es su comunidad. Dicho esto, también quiero añadir una cosa: yo no soy del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, y por cierto, ¿sí? también lo mencionan otros partidos, y me extraña que el Partido Popular y el Partido Socialista traigan ese debate a Navarra, donde lo que están debatiendo es unos documentos presentados por los partidos de la comunidad autónoma en el Parlamento de la comunidad autónoma. Por lo tanto, si tanto les duele o tanto les molesta, pues que echen atrás esos documentos allá donde se está debatiendo esto, y no aquí, porque hacerlo aquí sería invitarnos, obligarnos, que es lo que han pretendido, a entrar en un debate que no nos compite, porque es un debate de la comunidad autónoma del País Vasco. Bueno, una mirada amplia la que nos muestra hoy el señor Martínez. Nos preguntamos también por qué Podemos, en este caso Podemos Aldugu en Navarra, bueno, pues se suma al resto de las fuerzas que conforman el gobierno, y no considera pertinente mantener quizá la alerta, ¿no?, por decirlo de forma simbólica o coloquial, a ese planteamiento que hace el Partido Nacionalista Vasco sobre los vínculos con Navarra. ¿Cuál es la postura de Podemos? Bueno, pues nosotros, de absoluto respeto a la propuesta que presenten los distintos partidos y al Parlamento Vasco en lo que tiene que ver con el marco de la ponencia para estudiar cómo mejorar el autogobierno del Estatuto de Autonomía. Somos comunidades separadas, y las dos tienen el perfecto derecho a definir cómo entienden el tema, no solamente identitario, sino todas las cuestiones de autogobierno, que desde el Carrequín Podemos lo enfocan sobre todo a avanzar en los derechos sociales, a intentar blindarlos, que es lo que en realidad nosotros le concedemos más importancia que a otras cuestiones con las que siempre se hace mayor juego político. Bueno, y en el debate siempre está también la posible supresión o no de la transitoria cuarta de la Constitución española, la que habla de la posible incorporación de Navarra a Euskadi. Es otro tema que planea también junto a este planteamiento que hace el PNV en el Parlamento Vasco. Bueno, pues nosotros nacimos como partido precisamente para estar en contra de la disposición transitoria cuarta. ¿Y por qué?
Pues porque creemos que se le da a Navarra, a la única comunidad de España, cuando es la comunidad más histórica de España, se nos da un estado de transitoriedad que no tiene ningún sentido. Casi 40 años han pasado ya desde que nuestro país tiene una Constitución. Todas las comunidades autónomas tienen un estatus sólido, definido, recogido en la Constitución, y la única comunidad que tiene su realidad institucional, por así decir, en una posición de transitoriedad debido a esa disposición es Navarra. Y creemos que 40 años después, ese pago que se hizo en su momento al nacionalismo para acordar una Constitución que pudiera ser refrendada mayoritariamente y que fuera del agrado de todos, pues está absolutamente obsoleta. Creemos que los ciudadanos navarros ya hemos dicho por activa y por pasiva, elección tras elección, que queremos ser navarros y como tales formar parte de un proyecto común que es España, y esa es la realidad institucional que queremos. Por tanto, queremos quitar esa disposición transitoria, porque el Estado de Navarra no es transitorio. A partir de ahí, decía el señor Martínez, no, la posición del PNV es una posición libre, sí. Es una posición respetuosa, no. ¿Es libre? Sí, por supuesto, cualquier partido puede llevar la iniciativa que le dé la gana, eso es libre. ¿Pero es respetuosa con esta comunidad? No, es una injerencia. Porque efectivamente a quienes no compete debatir sobre qué queremos ser los navarros es ni a los vascos, ni a los aragoneses, ni a los riojanos. A los que nos compete decidir qué queremos ser es primero a los navarros y luego al conjunto de los españoles como proyecto nacional que somos. Pero además de eso, hombre, no me diga usted que no entiende que el Parlamento de Navarra se esté debatiendo de un tema cuando se nos está nombrando en un estatuto de una comunidad autónoma diferente. ¿Qué diría usted si en el estatuto que se nos nombra fuera el de Aragón o fuera el de la Comunidad de Madrid? Hubiera traído usted, por supuesto, una declaración institucional. Lo que pasa es que como ideológicamente usted quiere que aquí se produzca esa combinación que llaman Euskal Herria, que es ficticia, que solo existe en sus posicionamientos políticos, ustedes están de acuerdo con esto, pero los ciudadanos navarros no. Y Podemos, pues es que Podemos, como juega al nacionalismo, lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto en el País Vasco y lo vemos en Navarra. Podemos no es una fuerza de izquierdas, es una fuerza nacionalista más. Es un disfraz del nacionalismo, porque cada vez que tiene que tomar una posición, la toma no por un proyecto común de España, sino por un proyecto nacionalista. En el caso catalán, a favor de los nacionalistas catalanes, y aquí siempre a favor de Bildu y de Geroa. Señor Velasco. Sí, no, creo que es un error relacionar temas identitarios con temas ideológicos, el eje de izquierda-derecha con el eje identitario a favor del nacionalismo vasco o en contra del nacionalismo vasco. No tiene absolutamente nada que ver. Y en nuestro partido hay gente que es proclive a Euskal Herria y hay gente que es proclive a seguir siendo navarro y español. Y conviven con perfecta naturalidad. Pero sí que es cierto que a la hora de votar se toma una decisión, sí, ¿no? ¿Cuál es la decisión que prima en Navarra en la relación política Navarra-País Vasco? A ver, nosotros estamos por el derecho a decidir en cualquier comunidad y tendrá que ser en ese marco del derecho a decidir y utilizando esa herramienta en las propias comunidades lo que decidan qué es lo que quieren hacer y qué encaje político quieren con el resto de las comunidades. De todas maneras, lo que se ha presentado, y así lo entendemos nosotros, es una propuesta de algo que está todavía vivo y habrá que ver a qué conclusiones se llega. Pero nosotros ya le podemos avanzar, desde Podemos estamos por establecer vínculos políticos con cualquier comunidad. Vínculos políticos también podríamos considerarlo a la asociación a la región Aquitania. Ahí hay vínculos políticos, claro que sí, existen, es lo normal y es lo que hay que hacer, construir. ¿Y puede haber vínculos políticos, o los hay, sin la necesidad de modificaciones o cambios de esta naturaleza, como plantea el PNV en su estatuto? ¿Es preceptivo la presencia de ese vínculo establecido con Navarra en esa fórmula del País Vasco? ¿O pueden existir vínculos como están existiendo quizá ahora en esta etapa política en Navarra? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los vínculos los crean las sociedades vivas y los rompen las sociedades vivas. Y Navarra es una sociedad, una comunidad viva. Bueno, y por ejemplo, por eso hemos decidido volver a organizaciones y organismos internacionales transfronterizos en los que habíamos estado y que, bueno, pues y que UPN pues paralizó, rompió. Bueno, nosotros creemos que Navarra tiene que estar en Europa, que es donde está, pero donde debe estar con presencia propia y con voz propia, y bueno, pues UPN nos sacó de algunos de esos organismos transfronterizos. Hemos vuelto y no pasa nada, Navarra sigue siendo Navarra. Hombre, me alegra oír que Unión del Pueblo Navarro nació para ir en contra de la disposición transitoria cuarta.
Pues yo le voy a sugerir al señor Sayas que, ya que ustedes tienen 2 diputados en Madrid, bueno, 2 no, 1, porque uno de ellos parece que ha ido poco al Congreso. Pero bueno, ya que ustedes tienen representación en el Congreso de los Diputados, pues bueno, de la misma forma que nos dicen que los navarros hemos conseguido el tren gracias al trabajo de sus diputados, mejor dicho, de su diputado, pues hombre, que promuevan la modificación de la Constitución española y que eliminen la disposición transitoria cuarta. Nosotros nos sentimos cómodos con la disposición adicional primera, que es la que reconoce los derechos históricos de las 4 comunidades forales, las 3 provincias que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, y también con la disposición transitoria cuarta, porque es un derecho que la Constitución, esta última, el de la disposición transitoria cuarta, es un derecho que la Constitución española nos reconoce a los navarros y navarras. Los otros, la defensa de la comunidad foral, son derechos de la foralidad y por tanto de nuestro autogobierno, son derechos históricos preconstitucionales que recoge y acepta y da por buenos la Constitución española. Señor Martínez, ¿no lo considera una injerencia, como decía? Pero ¿cómo voy a considerar el una injerencia Sergio que un Sayas? partido, cómo voy a considerar una injerencia que un partido que es tan navarro como cualquier otro, defienda su ideario? El Partido Nacionalista Vasco no ha venido de Marte. El Partido Nacionalista Vasco es navarro desde sus orígenes. La injerencia no está en ¿Me deja quién? terminar? Sí. Es navarro desde sus orígenes. Tienen militantes en Navarra desde sus orígenes y defiende lo que defiende. Pues bueno, en el debate para esto está el debate político, para intercambiar opiniones, para poner las razones de unos y de otros encima de la mesa y llegar a acuerdos. Lo que sí es injerencia es, por ejemplo, lo que desde algunos partidos decían cuando en Cataluña se votó no sé qué. No solo tienen que votar los catalanes, tiene que votar toda España. Hombre, pues, es decir, aquello no es injerencia y esto sí, pues déjeme que discrepe. No es ninguna injerencia porque, insisto, el Partido Nacionalista Vasco es tan navarro, si no más, que otros muchos. Pues yo creo que sí lo es y le explico por qué. Yo creo que el problema no está en el quién, sino en el dónde. Por supuesto que el Partido Nacionalista Vasco es un partido que puede hacer las propuestas políticas que considere oportuno, solo faltaba. Claro. Y en algunas podremos estar de acuerdo y en otras muchas discrepar. Pero lo que me parece una falta de respeto a esta comunidad es que el Partido Nacionalista Vasco, teniendo representación en esta comunidad, se vaya a la Comunidad Autónoma Vasca. No se ha ido. Sí, ha ido a la Comunidad Autónoma Vasca al Parlamento Vasco a hacer una propuesta que afecta a nuestra comunidad. Y por tanto, todas las propuestas que ustedes tengan que hacer sobre la asociación al País Vasco, en caso de que así lo estimen, lo presentan en Navarra. Donde no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque saben que la sociedad navarra no comparte el proyecto político nacionalista. Y por eso ustedes lo esconden, porque la presidenta Barcos, cuando más nerviosa se pone en el Parlamento, es cuando hablamos de las cuestiones nacionalistas, porque el nacionalismo es lo que trata de ocultar, porque trata de ponerse una careta de progresismo, cuando hemos visto con su gobierno que el progresismo es falso, que lo que hay es nacionalismo. Y por eso la vemos que no está defendiendo los intereses de nuestra comunidad, cuando de verdad se está produciendo. Por otro lado, hablaba el portavoz de Podemos, el señor Velasco, del derecho a decidir. Es que el derecho a decidir es una cosa muy manida. Primero, el derecho a decidir sobre qué y en qué ámbito. ¿Cuál es el ámbito de decisión? ¿Por qué son las comunidades autónomas y no lo son los municipios? Porque hemos visto, por ejemplo, en Cataluña cómo se han puesto aquellos que hablan del derecho a decidir cuando ha habido municipios que han dicho nosotros queremos también decidir. Y entonces, ¿por qué el ámbito de decisión es la comunidad autónoma catalana y no es el municipio? ¿Y por qué no es un núcleo más pequeño? No, pues tenemos una Constitución, tenemos una ley y mientras no se cambie el ámbito de decisión de ese tipo de cuestiones es el nacional. Y al que no le guste la ley que haga las iniciativas correspondientes para cambiarla, pero mientras tanto es la que es. Y respecto a lo que me decía el señor Martínez de la transitoria cuarta, ¿por qué UPN no ha iniciado ese procedimiento en las Cortes Generales? Pues porque lo hemos dicho siempre, porque nosotros cuando se abra el melón del cambio de la Constitución, nosotros vamos a poner este tema sobre la mesa, pero no vamos a obligar a que se abra el melón de un cambio de la Constitución para solamente cambiar este asunto, porque sabemos que es una irresponsabilidad abrir ese melón de un cambio en la Constitución, porque hay muchos puntos en la Constitución que merecen un análisis, que merecen una actualización y que hay que buscar un consenso. Por tanto, abrirlo sobre un tema llevaría a abrirlo sobre muchos más y en el momento que se produzca ese debate, por supuesto, UPN va a pedir que se derogue. En ese ámbito de decisión, ¿no? Claro. Decía el señor Sayas, el ámbito nacional, ahora del derecho a decidir. Y en este caso, en el caso de Podemos, por ejemplo, es el ámbito
ámbito nacional que se respetaría en el caso de que hubiera que responder, ¿no?, en ese derecho a decidir? Señor Martínez, enseguida también le escuchamos, por supuesto. Sí, no, que voy a ser breve. Sobre el derecho a decidir, precisamente una de las cuestiones más controvertidas siempre es el ámbito de decisión. Y me lo voy a llevar un poco a mi terreno. Por ejemplo, en el ámbito de los PESIS, de las figuras urbanísticas que se utilizan para imponer la voluntad de un gobierno sobre el ámbito municipal, a la hora de, por ejemplo, construir una urbanización, ¿no? Y en Navarra tenemos ejemplos muchos, y se hace en contra de la población local. Bien, si eso fuese fácil solucionarlo, ya se hubiese modificado esa figura. Estoy hablando de la escala pequeña, pero luego lo puedo escalar hasta el ámbito nacional. Precisamente es ahí donde hay que avanzar, pero hay que avanzar hablando entre todos. Por ejemplo, en un marco de una ponencia para según qué cosas. Y luego, otra de las cuestiones que han salido aquí es la disposición transitoria cuarta. Bien, esto a nosotros no nos supone mayor problema, pero sí que es verdad que consideramos que la Constitución española está un poco obsoleta y que darle una vuelta pues es lo que nos gustaría. Señor Martínez. Sí, bueno, yo por empezar por la última mención a la disposición transitoria cuarta, claro que ustedes no van a obligar a abrir el melón de la modificación de la Constitución española, es que tienen 2 diputados, insisto, y de los que fundamentalmente trabaja uno, y Dios mío, cómo trabaja, porque el otro parece que ha faltado mucho, y lo digo porque es así, lo ha reconocido uno de sus 2 diputados incluso. Derecho a decidir, es decir, que ustedes no pueden obligar a abrir el melón, nosotros tampoco. Pero bueno, pero ahí está, ¿no? Ustedes que se dicen que han conseguido tantas cosas para Navarra, en fin, que solo las saben ustedes, pero bueno, derecho a decidir. Para nosotros el derecho a decidir es un derecho reconocido y que se debe implementar. Ahora bien, puedo hasta estar de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho el señor Sayas. Para nosotros el derecho a decidir no está únicamente relacionado con el número de votos a favor de una cosa o en contra de otra, sino que el derecho a decidir que a nosotros, a Geroa Bai, nos gusta, es el derecho que nos obliga a acordar, a tomar decisiones de acuerdo. Y nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, en la relación Navarra-Estado, nosotros creemos que ha de ser una relación bilateral entre 2 entes en posición de igualdad, sin estar supeditados los unos a los otros ni los otros a los unos. Y por último, me dice usted, claro, y que el PNV se ha ido a la comunidad autónoma del País Vasco. Hombre, el PNV es tan vasco como cualquier otro partido, sigue allá, no es que se haya ido, es que es de allá también y lleva a su parlamento pues, las cosas que le interesan, de la misma forma que UPN las hace aquí y que Geroa Bai las hace aquí o que Podemos las hace aquí. Y luego, pues, ¿qué quiere que le diga? Me ha hecho gracia de que la presidenta Barco se pone nerviosa. Vamos, quien se pone nervioso es el líder de la oposición, el señor Esparza, cuando escucha las contestaciones de la señora Barcos. Y no tenemos más que mirar los vídeos de intervenciones recientes y no tan recientes, tanto de la señora Barcos como del señor Esparza. Bueno, vamos cerrando este tema. El señor Sayas decía que se desvía la atención hacia el Parlamento Vasco en vez de abordarlo aquí en Navarra, y sin embargo se considera que no hay ninguna injerencia en esta parte, ¿no? Geroa Bai, sí, como hemos escuchado al señor Martínez. No es que el PNV es tan vasco, sí, lo que no es vasco es Navarra. El PNV ya sabemos que es vasco, pero el PNV, ¿no decía usted antes que el PNV dentro de la coalición Geroa Bai tiene representación en esta comunidad? Pues cuando quiera debatir sobre cuestiones que afectan a Navarra, lo lleva al Parlamento de Navarra, que es donde los ciudadanos navarros estamos representados, y no las lleva al Parlamento autonómico de la comunidad vecina, donde los navarros no estamos representados porque no formamos parte de esa comunidad. Entonces, es una injerencia que otra comunidad venga a decirnos a Navarra lo que podemos o no podemos hacer, lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Y exactamente igual que a mí me pone de mala leche, con todo el respeto que esto supone, que venga la presidenta de Andalucía o la presidenta de Madrid a hablar sobre nuestro convenio económico con el desconocimiento que tienen, a decir lo que los navarros tenemos que ser o no ser, exactamente igual que eso no me parece, que me parece una injerencia a nuestra comunidad, me lo parece exactamente igual cuando un parlamento que es el vecino nos dice a los navarros qué es lo que tenemos que hacer. Los navarros somos
somos ya una comunidad adulta, somos una comunidad que no es transitoria y que por tanto decidimos lo que queremos ser. Y no tiene que venir el Parlamento Vasco con ningún estatuto a decirnos lo que es esta comunidad. Señor Sayas, de su intervención me da la sensación de que usted desde luego es muy poco adulto, porque está aquí de una flagrante contradicción. Está diciendo al Partido Nacionalista Vasco de la Comunidad Autónoma del País Vasco que no nos diga a los navarros lo que tenemos que decir, y usted, que es navarro y que por lo tanto no pertenece a la Comunidad Autónoma del País Vasco, le está diciendo al Partido Nacionalista, le está diciendo al Partido Nacionalista Vasco de la Comunidad Autónoma que no diga, es decir, la injerencia, la supuesta injerencia que usted achaca al PNV, la está haciendo ahora, la está llevando a cabo ahora, al decir a un partido que está en otra comunidad, que no es de otra comunidad, sino que también trabaja en otra comunidad, lo que tiene que decidir. Yo le pediría un poco de tranquilidad. La ciudadanía navarra está muy tranquila con el debate de la ponencia de autogobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, y ustedes pues han querido generar pues alarma, como están haciendo desde 2015, desde las últimas elecciones de 2015, con todos y cada uno de los temas que creen ustedes que les toca mínimamente. La comunidad autónoma, la comunidad foral, perdón, la sociedad navarra está absolutamente tranquila con esto y con otros muchos temas. O sea que, bueno, hablen ustedes. Usted a los ciudadanos navarros a ver qué piensan. Hablen ustedes, todos los que no pasa nada. Incluso los que están cocinados por ustedes, todos los estudios sociológicos, hablan de que más de un 75% de los ciudadanos navarros, en algunos casos dan más y en otros por lo menos el 75%, dice que no quiere formar parte del proyecto de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, ¿quieren ustedes respetar la voluntad de los ciudadanos navarros? ¿Quieren decirle a su partido en la Comunidad Autónoma Vasca que respete la voluntad de los ciudadanos navarros? Porque no lo hacen. Sí lo hacen. No lo hacen. Sí lo hacen, yo le he dejado hablar. Sí lo hacen perfectamente. Cada partido político en un país libre tiene derecho a exponer su ideario con total libertad. Y ustedes están queriendo limitar eso. Eso por un lado. Y por otro lado, la sociedad navarra, quiera o no quiera integrarse, hacer un ente común con la Comunidad Autónoma del País Vasco o no, sabe que nosotros, quienes en este momento estamos llevando las riendas del Gobierno de Navarra, las 4 fuerzas que sostenemos al Gobierno de Navarra, vamos a defender lo que es una realidad, y es que Navarra es una comunidad foral propia, y que Navarra será única y exclusivamente lo que los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, los ciudadanos y ciudadanas de Navarra decidan en cada momento. De momento están haciendo lo contrario. Bueno, en cada momento. De momento dejamos aquí este debate con el señor Velasco, el señor Martín, el señor Sayas, 3 formaciones hoy en nuestro tiempo de análisis político. Dejamos esas relaciones Navarra-País Vasco y veremos cómo sigue el debate, si en el Parlamento Vasco o también continúa aquí en el Parlamento de Navarra. Nosotros seguimos y vamos a hacerlo con otros temas de actualidad. Varias formaciones rechazan la presencia de anuncios de contactos, anuncios relacionados con la prostitución en los medios de comunicación. ¿Cómo deben posicionarse los representantes políticos? ¿Deben plantear cuestiones rígidas en las empresas periodísticas que en este momento muestran cuerpos de mujeres que se venden? En este caso, como todos sabemos, anuncios clasificados. Después de una breve pausa, lo abordamos. UNSAIN Grupo les ha ofrecido este espacio.